Dos, uno. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Judy Lorena Vente Banguera, estudiante del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAM. En esta oportunidad me encuentro con mis compañeros Juan Manuel Gómez, Gisela Valentierra y Araceli Ambuila. Estamos haciendo el proceso de estudio y análisis de la fase 4 del curso que tiene por nombre Retos y desafíos de la alimentación en el marco de la Agenda 2030. En esta oportunidad nos corresponde como grupo hacer un análisis de, eh, eh, de las formas que se ha venido implementando el tema de la agricultura, tanto rural y basado con la agricultura agroindustrial, perdón. Para esta ocasión tenemos unas preguntas orientadoras que vamos a desarrollar conjuntamente y la compañera Gisela Valentierra va a hacer la introducción a la primera pregunta, que es cuáles son las características sociales y culturales de la agricultura familiar y la producción agroindustrial en Colombia. Muy buenas tardes, compañero. Gracias por la palabra. Dando respuesta a esta pregunta, puedo decir que las características, perdón, que las características sociales y culturales de la agricultura familiar son las diferentes, varían en las diferentes, según su contexto geográfico y cultural. Una de las características de la agricultura familiar es que se caracteriza por su pequeña escala y su uso intensivo de mano de obra familiar, su orientación hacia el mercado interno y tradición cultural, comunidad y sostenibilidad. Y las características sociales de la producción agroindustrial se caracteriza por su gran escala, su uso intensivo de capitalismo y tecnología, su orientación hacia un mercado extenso o externo, y los productores agroindustriales suelen ser empresarios privados y como digo, que operan en las zonas rurales y se asocian con los siguientes valores que son propios, como la eficiencia, modernización y globalización. Le doy la palabra a otro compañero que pueda opinar al respecto. Tomo la palabra, compañeros, y hago un aporte por referente a lo que contestó la compañera Gisela. Primeramente, pues hablando de esas características sociales, voy a tomar como ente principal o por primera instancia la agricultura familiar, que pues personalmente pienso que existen varias características principales en donde se parte primeramente desde una dimensión familiar como tal, ya que pues a menudo este actor, perdón, ese factor pues se basa realmente en unas unidades familiares que se cuestionan y operan como tal en ese territorio. Y realmente la toma de decisiones es parte fundamental tanto de la mano de obra que se involucre en ese territorio y claramente a esa familia extendida que caracteriza esa dimensión familiar. Así como también escala, diversidad y conexión con la comunidad, donde pues realmente se suele operar en una escala, se podría decir así, más pequeña, eh, sintetizando en que se cultive una variedad de cultivos, valga la redundancia, pues para el consumo propio y para la venta local, ya que eso pues generaría, digamos, un ingreso, una manutención a esa agricultura familiar, a ese núcleo familiar, y esto pues, le generaría oportunidades en diferentes aspectos que se manejen con ella, ¿no? Y realmente variando en esta conexión con la comunidad, pues esa conexión se fortalece aún más cuando realmente le brindas a la comunidad local, en el sentido, en el casco urbano, por decirlo así, una agricultura pues de que contribuya en la seguridad tanto alimentaria
del municipio, o la región, de la parte local, y asimismo en esa perseverancia, en esa perseveración de prácticas culturales y tradicionales, que claramente en diferentes territorios se maneja de diferente manera. Así como también condiciones de trabajo, creería que es una característica social de esta agricultura familiar. Por otra parte, pues está la producción agroindustrial, ¿no? Que también quiero intervenir de esa manera en las características referentes a ella, en donde pues esto sí ya es un poco más, digamos así, más, se expande aún más, porque ahí entrarían las organizaciones empresariales a poca y a gran escala, también en un mercado global especializado, y ahí mismo también entraría las tecnologías y las innovaciones, donde pues como le dije, obviamente en esas tecnologías pues eso se opera a gran escala como tal. Se utiliza una tecnología pues muy avanzada y con enfoques innovadores donde para la persona que vaya a adquirir digamos, esa propaganda o esa producción visual, pues de que sea con eficiencia, que llegue a las personas y que sea con mucha más productividad como tal, ¿no? Eh, También se puede decir de que esta producción agroindustrial, pues, sería un poco más empresarial, se enfatiza más en ese aspecto como tal, con unas estructuras jerárquicas ya estructuradas y ya con experiencia en que se hayan plantado en ese territorio, en donde pues, como lo dije antes, la toma de decisiones es muy importante porque tiene que ser una toma de decisiones centralizada para toda la comunidad en general y pues también gestionada como es una producción agroindustrial y es a grande escala, pues tiene que estar gestionada por personas profesionales, pero claramente haciendo referencia con la producción agroindustrial familiar, pues no necesariamente en este caso deben ser vinculados con lazos familiares. Pues con el simple hecho de que esos lazos, esas iniciativas sean de una persona pues preparada y profesional en ese aspecto, pues pienso yo que brindará mucha mejor forma pues para abordar esa agricultura en diferentes contextos. Pues, realmente era el aporte que quería hacer. La compañera Araceli. Sí, pues mi aporte es casi similar a lo que estaba diciendo Juan Manuel, solo que pues la agricultura familiar pues era como un lazo donde pues día a día se está perdiendo. Tenemos que resaltar eso de que nuestras ancestralidades pues se han perdido debido a la agroindustria, donde la gran mayoría de las empresas pues, han llevado pues al desterro las tierras y esto ha hecho de que la agricultura familiar poco a poco se pierda y que, digamos, nuestros abuelos, digamos, esa descendencia no vaya, no, o sea, no se herede, no haya esa herencia y que, pues, en parte, pues, es bueno y a la vez es malo la agroindustria, ¿ya? Por muchos los fenómenos que nos ha causado social, ambiental, cultural también, porque gran parte de la pérdida de la cultura también es por parte de la agroindustria, de las fincas tradicionales, también ha hecho de que esto tenga pues, como se dice, algo negativo por parte pues de acá de mi territorio, lo hablo principalmente porque esto pues ha generado muchas contaminaciones, ¿ya? Entonces, pues ese era como un parte de mi aporte que quería dar referente a lo de la agroindustria y la agricultura. Bueno, el aporte que tengo para dar frente a la pregunta de las características sociales y culturales de la agricultura familiar y la producción agroindustrial
va enfocado en los conceptos que han dado mis compañeros anteriormente. Resulta que para que haya esa transformación de lo que es campo y ciudad, se han pasado por muchos factores que de cierta forma, en unos aspectos, han contribuido para el desarrollo de nuestros pueblos, pero en otros ha sido negativo. Yo me, me identifico mucho con los procesos agrícolas que nosotros vivimos acá. Yo vivo en un consejo comunitario ¿sí? De comunidades negras en la costa pacífica del departamento del Cauca, donde nosotros no conocemos el proceso de la agroindustria. Hasta acá no ha llegado, pero sí tenemos pequeños productores que tienen la tierra, pero no tienen cómo fortalecer o cómo avanzar con esos procesos de siembra, de producción, comercialización, porque no hay las condiciones, porque primero el lugar es apartado, es de difícil acceso. Entonces no hay forma de que ellos puedan llegar a ser competitivos al nivel central. Acá el pequeño productor es un productor que tiene que hacer un proceso de intercambio, ¿sí? Como en mano cambiada, con productos de pancoger para que no se dañen en las fincas o en las parcelas, porque no hay a quien venderle. Entonces, cuando hablamos del proceso de la agroindustria, sabemos que la agroindustria tiene unos factores muy grandes, como un tentáculo, pero que tienen una forma de producción, tienen una forma de conservación y tienen una forma de poder, pues, como avanzar en esos procesos. Pero los pueblos cercanos a las grandes ciudades pueden tener como ese equilibrio entre los dos puntos. Pero nosotros desde la periferia y de la costa pacífica, aún teniendo cómo hacerlo, no podemos. Entonces no podemos entrar tampoco a ser partícipes de ese proceso que va. Claro, es un proceso totalmente cogido de la mano con la globalización. Cómo existen. Y cuando hablamos del tema de esa pérdida de esos preceptos, tanto culturales como sociales, claro que sí, porque acá todavía las personas tienen que sembrar con el tecnicismo de antes. Ya no, acá no existe esa forma de que hay unos implementos o elementos que le permiten una facilidad a ese proceso de siembra y de cultivo. Entonces, ese era como mi aporte enfocado a lo que ustedes acaban de decir. Voy a darle paso a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los impactos sociales y ambientales de la agricultura familiar y la producción agroindustrial? Bueno, dando respuesta a esa pregunta, bueno, voy a ver. eh, bueno, uno de los impactos que ha tenido la agricultura familiar tiene un impacto social positivo en las zonas rurales, las cuales me he basado en tres aspectos, ¿no? En reproducción, en la reproducción de la pobreza y desigualdad, el desarrollo de la comunidad y la preservación de la cultura rural. Y en base a la producción agroindustrial también puede tener un impacto social positivo en las zonas rurales, en su crecimiento económico y creación de empleo y fortalecimiento y desarrollo profesional. Entonces, también procedo a darle respuesta a otro compañero que pueda opinar en base a esto. Bueno, tomo la palabra y retroalimentando lo que dice la compañera y digamos que contestando la pregunta del mismo modo. Pues inicialmente esos impactos sociales y ambientales que presenta en primera instancia por la agricultura familiar eh, se vienen en dos partes, ¿no? Pues como lo dice la pregunta, pues sociales y ambientales. Eh, Pienso yo que en esos impactos sociales que se podría manejar en esta agricultura familiar, pues sería una seguridad alimentaria local, ¿no? Tanto rural como de cabecera, donde se presente en la región, en el territorio que se presente,
También se generarían ciertos vínculos comunitarios, pienso yo, pues, fomentando una cohesión y pues invitando como tal a la comunidad a realizar actividades agrícolas y fortalecer los lazos familiares y comunitarios, como le dije, tanto del sector rural como urbano. Y también se estarían preservando las tradiciones. Eso, como lo dije en la anterior pregunta, dependiendo del territorio donde se esté presentando esto. Por otra parte, pues en las ambientales, pienso yo que se aportaría o ese impacto que generaría, pues sería en primera instancia en la biodiversidad, en un ambiente sostenible de recursos para las familias como tal, y en un menor consumo perdón, en un menor uso de químicos o de insumos químicos, perdón, teniendo en cuenta pues de que en muchas partes o en muchas cosas se depende mucho de eso. Entonces, sería como que ese impacto a utilizar menos esos insumos químicos y pues asimismo contribuir a esa reducción de la contaminación ambiental, pues teniendo en cuenta de que esto genera eso, ¿no? Y pues en la producción agroindustrial, esos impactos sociales, pensaría yo pues que sería un empleo formal generando un empleo, un ambiente de, ay, se me fue la palabra, perdón, un ambiente de progreso social, generalizándolo de esa manera. Y esos impactos ambientales, pues también, como lo dije anteriormente, realizando o invitando a mitigar ese uso intensivo pues, de químicos y de ese modo, pues, contribuirlo o reemplazarlo con un uso intensivo de recursos pues naturales, pues como el agua, el suelo, y ya que eso pues pienso yo que generaría y mantendría una producción a gran escala. También se podría mitigar o prevenir la deforestación y pues la contaminación ambiental como tal. Pues en mi caso, pues los impactos que ha tenido, nuevamente digo, la agroindustria, principalmente el monocultivo de la caña de azúcar, pues han sido negativos debido a que esto ha hecho de que las tierras ya no sean fértiles, de que el pan coger sea más difícil, de que no tengamos una buena alimentación, de que no haya una seguridad alimentaria y de que muchos de nuestros, digamos, animales que anteriormente se veían en nuestros territorios estén en vía de extinción y otros hayan desaparecido, ¿no es cierto? Uno de ellos. Anteriormente, la agricultura, pues era, como se dice, familiar y donde nuestros padres, pues, se iban con nuestras mamás y hasta nosotros nos llevaban para las fincas y esto hacía que hubiera una unión, ¿ya? Ahora, en la actualidad, pues desde que llegó la industria a nuestros territorios, llegaron muchas cosas negativas como los conflictos, las culturas ya fueron, o sea, modificadas, eh, la forma de vivir fue diferente y ya muchos de nuestras personas que viven en el territorio dependen de una empresa y de un sueldo, donde anteriormente no se hacía. Pues esto es lo que yo podría aportar en cuanto a lo cultural, y lo ambiental, pues que ha generado mucha contaminación. Muchas de las fuentes hídricas ya no son como antes, debido a que los químicos que utilizan para el proceso de la caña de azúcar, pues ha hecho de que las aguas ya no sean tan puras, sino que son muy contaminadas y pues nos toca que utilizar agua potable, donde anteriormente pues lo hacíamos era directamente desde el río y ahora pues ya no se puede hacer porque tiene mucha contaminación. Mire, y qué pena intervengo ahí un aporte rapidito a lo que dice la compañera, que mira que yo en algunas partes, pues por mi trabajo he visto de que
esos cultivos de caña de azúcar los, digamos que los humedecen o le echan el agua de un caño como tal. Lo recogen de ahí con una botobomba y lo mojan con eso. Entonces, eh, me ha causado impresión y pienso que eso habría que mitigar eso, ¿no? No sé. Sí, Bueno, para sintetizar un poco lo que acaban de decir ustedes, el impacto ambiental que se ha presentado, bueno, como les dije anteriormente, nosotros acá no tenemos las dificultades de la agroindustria como tal, pero tenemos otros factores externos que nos han causado daño y que ese daño ha acarreado directamente la parte de productividad. Por ejemplo, los problemas que nosotros tenemos acá en mi consejo comunitario son el, la dinámica de la minería ilegal. Por la minería ilegal se ha perdido eh, acá son impactos muy negativos a los ecosistemas porque se talan los árboles, se contamina el río con mercurio y eso ha afectado la parte productiva. Y otro factor que también en temas ambientales nos perjudica mucho es la siembra de la hoja de la coca. Entonces, esos dos factores han, han causado daño a los procesos perdón, de agricultura, los productos de producción, de siembra, pero también ha habido un impacto negativo y es en los temas sociales. ¿Por qué? Ha habido una pérdida del tejido social por todas esas, ese proceso de la transculturación que ha pasado, porque no han sido modelos de nosotros, sino que han venido, son modelos eurocentristas que han llegado y que se han dotado a fin de potenciar el capitalismo. Entonces, cuando se presentan esas situaciones, por medio de la minería ilegal llega gente que no ha sido de nuestro entorno, que no ha sido de nuestro territorio y que viene con unos patrones de comportamiento que no son de nosotros y que las juventudes y las mujeres han caído pues como en ese deterioro y esa pérdida de los saberes ancestrales. Y también se ha presentado esa mezcla en las culturas, porque nosotros acá pues por la dinámica misma de nuestras ancestros y nuestras ancestras, las músicas eran músicas propias, tradicionales, autóctonas del Pacífico. Ahora ha venido a entrar otros tipos de músicas, de cosas. Entonces, esos son unos factores que van asociados, que no son directamente factores que tienen que ver con el tema de la agricultura, pero que es una correlación con todos esos procesos que se han venido y toda esa pérdida, ha habido una pérdida de la identidad, pérdida de los procesos de nosotros como ha sido cómo sembramos, cómo producimos. Entonces considero que el impacto en términos generales ha sido negativo. Bueno, muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta. Y dice así, ¿cuáles son las perspectivas de futuro de la agricultura familiar y la producción agroindustrial? Compañera Gisela. Bueno, dando respuesta a esa pregunta, sería que, bueno, vamos viendo, este, bueno, eh, en el contexto de las perspectivas del futuro de la agricultura familiar y la producción agroindustrial, son las siguientes hacia un futuro. Bueno, pienso que la agricultura familiar sería siendo un sector importante en la producción agrícola y ya que se puede contribuir a la seguridad alimentaria y reproducción reproducción de la pobreza y la preservación de la cultura rural. Eh, en la producción industrial continuaría creciendo, ya que puede contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo. Podría proceder otro compañero si puedo opinar al respecto, ¿no? Listo. Bueno, me gustaría aportar acá, eh, bueno, para cambiar como el orden, pienso que las perspectivas de futuro que tiene la agricultura familiar es que haya una mayor inversión social del Estado, que realmente al pequeño productor se le mire como lo que es, porque
no, de nada sirve que se potencialicen las grandes empresas, las grandes industrias y al pequeño productor, que es el que de cierta forma ha vivido y ha sentido las necesidades más básicas, se tenga que ponerle tantas trabas para acceder a cosas tan elementales como un crédito agropecuario, como consecución de semillas, tecnificar un poco su mano de obra. Entonces yo pienso que si el Estado le brinda más protección a la agricultura familiar, porque recordemos que no es una persona, es una familia que hace parte de un proceso y de un proceso que nos permite como una permanencia, porque es con la agricultura que nosotros podemos garantizar esa soberanía y esa seguridad alimentaria que necesitan nuestros pueblos, que necesitan nuestras comunidades. Entonces yo pienso que una apuesta de cambio es que realmente se incluyan esos pequeños agricultores a un sistema que les permita a ellos avanzar a grandes pasos y que no se sientan como tan vulnerables y abandonados por un proceso que es de antaño, un proceso que viene de hace muchísimos años atrás, pero que no se han sentido representados de ninguna manera. Muchas gracias. Listo, sí, 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 tienes toda la razón. Eh, pues redondeando un poco la pregunta y las intervenciones que han hecho mis dos compañeras, las perspectivas que se quieren a futuro, que se quisieran son muchas, ¿no? Pues porque realmente tanto en la agricultura familiar como en la agroindustrial, en esa producción, pues se plantean metas y se tiene cierta misión o visión de que realmente contribuyan a ellas, a un planteamiento, a una finalidad a gran escala, se podría decir así. Pero digamos que pienso yo que las perspectivas que se podrían ver a futuro en la agricultura familiar, pues primeramente sería la sostenibilidad, la tecnología, el acceso a mercados, teniendo pues una opción de tecnologías agrícolas que va de la mano con la tecnología, valga la redundancia, y una innovación agrícola, donde pues se plantee cierta diversificación de productos. En la producción agroindustrial, pues pensaría yo también que va inmersa la eficiencia tecnológica, una sostenibilidad ambiental factible o en cierto punto eh, que sea de producción, de una buena producción para la agroindustria, una cadena también de suministros sostenibles y unas tendencias de consumo de que sean básicas para el territorio donde esté planteando esto. Bueno, yo lo que diría en cuanto a las perspectivas en el futuro es que las políticas públicas pues garanticen al agricultor esa, sí, le garanticen la compra y la venta de sus productos. ¿Por qué? Porque muchas veces el agricultor deja de cultivar sus tierras debido a que no hay unas garantías. Ya prefiere vender sus su tierra, su pedacito de parcela porque se le pierde su cultivo debido a el mal estado de las vías, porque no tiene a quien venderle su producto. Ya a veces los insumos son demasiados caros y le imposibilitan pues poder adquirir este producto. Pero si hubiera unas políticas públicas que les garantizaran a estos agricultores eh, la siembra de sus productos de la tierra, pues esto ayudaría a que minimizara un poco, como se dice, la pobreza, la mala seguridad alimentaria. Y que los terratenientes, como digo yo, las agroindustrias no se llevaran, como se dice, todo solamente ellos. ¿Por qué? Porque solamente a veces piensan en la tierra como un producto de ellos enriquecerse, pero no miran a sus comunidades de que cada vez hay más pobreza, hay más desigualdad, hay más violencia debido a eso, porque no hay unas garantías
de un lado ni del otro. Entonces, pues eso es lo que yo diría en cuanto a esas perspectivas a futuro, de que haya más garantías para los agricultores principalmente. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima oportunidad. Que estén bien. Bye. Bueno, bueno, chao chicos. Chao. Bueno, entonces...